Iniciamos la grabación del bloque número 5 del temario de Historia de España de segundo de bachillerato, en lo que corresponde a la Comunidad de Madrid. Y empezamos con el bloque número 5, ya os digo que es el primero de los temas largos. ¿Vale? El bloque número 5 se llama La crisis del antiguo régimen 1788-1833. Liberalismo frente a absolutismo. En este régimen, en este momento, vamos a encontrar una lucha entre dos regímenes. Por un lado, vamos a ver cómo el absolutismo intenta mantenerse. Hay un hecho que va a marcar el final bueno, pues de la edad moderna y el inicio de la edad contemporánea, que es la Revolución Francesa, y que en concreto en España va a afectar muchísimo, ya que primero somos países vecinos y segundo, la dinastía que ocupa el trono en España desde el año 1714 es la dinastía Borbón, que eso hace que los reyes españoles sean primos, sean familia de los reyes franceses. Esto inevitablemente va a hacer que todo lo que ocurra en Francia tenga una repercusión en España y sea muy importante. El 5.1, el primero de los temas largos que nos podría entrar en la EBAU, tiene como nombre La Guerra de la Independencia, antecedentes y causas, bandos en conflicto y fases de la guerra. Para entender cuál es la posición que hay entre España y Francia, hay que saber, como hemos dicho antes, que la revolución, la guerra de sucesión que dura entre el año 1700 y 1701 a la muerte de Carlos II de Austria, hasta 1713-1714 con las paces de Paz y Utrecht, da como resultado que en España entre en el trono una dinastía francesa con Felipe V, que es la dinastía de los Borbones. Esto significa, como he dicho antes, que los Borbones franceses están emparentados con los Borbones españoles. Durante todo ese siglo XVIII va a haber hasta 3 pactos de familia de ayuda mutua. Anteriormente sabemos que Francia y España habían sido enemigos, pero a partir de ahora Francia y España van a ser aliados. ¿Vale? Se han firmado 3 pactos de familia que han funcionado muy bien en ese siglo XVIII. ¿Vale? Evidentemente las cosas van a cambiar rápidamente a partir de la Revolución Francesa de 1789 y Carlos IV, que es el rey que ocupa el trono en 1788-1789, va a tener que cambiar o girar su política exterior. Primero, a raíz de la Revolución Francesa y mucho más después de la ejecución de Luis XVI de Francia, Carlos IV primero va a intentar frenar la noticia de la Revolución, ¿vale? Para que no se extendiera por España, igual que van a hacer otros reyes absolutos de la época. Y la idea va a ser cerrar las fronteras. A partir de 1792, con la ejecución de Luis XVI, España se alía a Inglaterra y a otros países absolutistas europeos en contra de esa revolución, de esos revolucionarios franceses. ¿Vale? Ya el rey no está, ya no hay esos tratados de familia y hay una guerra contra Francia. Esa guerra contra Francia al principio trae alguna victoria, pero después va a traer varias derrotas. Tanto como que el ejército francés cruza la frontera y ocupa algunas partes de Cataluña y del País Vasco. Así, España se ve obligada a firmar la Paz de Basilea en 1795, entregando Santo Domingo y alguna ventaja comercial en América a Francia a cambio de que se devuelvan esos territorios peninsulares que había perdido. A partir de 1795 va a variar la estrategia de Carlos IV y en el año siguiente, justo en el año siguiente, en 1796, ya se va a firmar ese tratado de Saint-Ildefonso, ¿vale? Que también ahora va a ser con Francia y contra Inglaterra, ya que Inglaterra estaba hostigando, estaba atacando nuestras colonias en América. ¿Vale? España y Francia declaran la guerra a Inglaterra, con bastante mala fortuna para España. Otra vez volvemos a perder, otra vez vuelve a perder. En 1797, por ejemplo, Inglaterra se apodera de la isla de la Trinidad. Y sobre todo, y lo más llamativo, es que en 1805 la Armada hispano-francesa, siguiendo un plan de Napoleón que pretendía invadir el Reino Unido, es derrotada por Inglaterra, es derrotada por el Reino Unido en la batalla de Trafalgar, ya os digo, en el año 1805. ¿Eso qué implica? Eso implica que Napoleón decida cambiar de estrategia, ya sabe que no puede invadir el Reino Unido y ahora lo que va a hacer es intentar completar un bloqueo económico. ¿Cuál es la idea?
pues que los ingleses, el Reino Unido, no pudiera comerciar y no recibiera ningún tipo de ayuda por parte del continente, que en aquel momento prácticamente está completamente en manos de Napoleón. Para completar ese bloqueo hace falta cerrar el paso a uno de sus mayores aliados, que es Portugal. ¿Vale? En ese contexto de intentar agobiar y cerrar el paso al Reino Unido y dejarle sin ayuda en el continente, hay que invadir Portugal. Para eso se firma el Tratado de Fontainebleau en 1807, que van a firmar Godoy, que es el marido de Carlos IV, y Napoleón, según el cual las tropas francesas pasarían por España para ocupar Portugal y luego Portugal sería dividido en dos, el norte para Francia y el sur para España. ¿Vale? Ese mismo año 1807, ese paso de las tropas francesas a Portugal se produce por España y rápidamente se conquista Portugal. Es importante tener en cuenta que esa conquista se hizo pasando por el territorio español y que los españoles, quizá los reyes no, pero los españoles sí se dieron cuenta que las tropas francesas no pasaban por España de paso, sino que las tropas francesas pasaban por España ocupando distintos territorios, ocupando en las ciudades y comportándose como ocupantes, no comportándose como aliados que están pasando. ¿Vale? Esto, desde luego, junto a la derrota de Trafalgar, junto a la derrota de San Ildefonso, junto a la derrota que se había producido de Basilea en 1795, el poder que Godoy ejerce sobre la reina y sobre el rey y la falta de confianza que los españoles tienen sobre sus reyes, hacen que en 1808 se produjera el motín de Aranjuez. El 19 de marzo de 1808 se produce el motín de Aranjuez. El pueblo, que es hostigado, es empujado por la nobleza y el clero, y sobre todo, yo creo que también, evidentemente, empujado por el mismo Fernando VII, el hijo de Carlos IV, obliga a Carlos IV a abdicar en favor de su hijo Fernando VII. Todo esto lo está observando Napoleón, muy interesado, y decide llamar tanto a Carlos IV como a Fernando VII a Bayona, a Francia. Allí van los dos y allí se entrevista con ellos. Lo que ocurre es que obliga a Fernando VII a abdicar en su padre Carlos IV y a Carlos IV le obliga a abdicar sobre su hermano, ¿vale? José Bonaparte, el hermano de Napoleón. En estas abdicaciones de Bayona, el trono español pasa primero de Fernando VII a Carlos IV y luego de Carlos IV al hermano de Napoleón, que es José Bonaparte. Esta situación produce un cambio de dinastía en España y provoca cierto desasosiego en los españoles, sobre todo cuando comprueban que Napoleón no solo se ha llevado al rey y a su padre, sino que también Napoleón pretende llevarse al resto de la familia real a Francia. En ese momento se produce ese levantamiento popular espontáneo en Madrid, al comprobar el pueblo de Madrid que se quieren llevar al resto de la familia real a Francia, y ese levantamiento popular espontáneo del 2 de mayo va a ser el que encienda la mecha, aunque es una derrota, porque es una derrota, evidentemente, los franceses ganan, esto hay veces que no se comenta, los franceses ganan ese día, pero enciende una mecha que se va a extender por el resto de España y que va a dar lugar a una guerra que será la guerra de independencia, que va a durar hasta 6 años. Aquí os he puesto algunas de las imágenes que han caído algún otro año en selectividad. Pues ahí veis el motín de Aranjuez, un grabado sobre el motín de Aranjuez. Ahí vemos también, bueno, pues las violentos choques que se produjeron entre las tropas francesas y las tropas y el pueblo español, porque más que otra cosa es el pueblo español. No es tanto el ejército o no es tanto el Estado español el que se levanta en armas, es el pueblo. Esto también es una cosa interesante, contra las tropas francesas. Y aquí os he puesto, bueno, pues algunos de los lugares donde se produjeron algunas de las batallas más importantes durante los 6 años que duró la guerra, por si acaso tuviera la oportunidad de comentarlo en clase. La guerra de independencia, como os he dicho antes, se caracteriza fundamentalmente porque es un levantamiento popular. No es tanto el pueblo, o sea, no es tanto el Estado o no es tanto el ejército, es más bien el pueblo, es la gente, la nación. ¿Vale? Esto es algo bastante revolucionario, que sea la nación espoleada por el propio clero la que se levante en armas, ¿vale? Esta guerra va a durar
Pues ya os digo, desde mayo de 1808 hasta diciembre de 1813. Va a durar bastante tiempo, ¿vale? Casi 6 años. Y podemos distinguir tres etapas. La primera fase, que va a ser todo el año de 1808 desde mayo. Los franceses recuperan todas las plazas que habían perdido al principio de mayo en ese choque, pero fracasan en Gerona, Zaragoza y Valencia, que se defienden contra las tropas francesas con bastante éxito. El resto de España es ocupado por Francia y es controlado por Francia. Es interesante destacar aquí que en septiembre de 1808 se produce la primera victoria del ejército español, la primera gran derrota en tierra del ejército de Napoleón, en Bailén. El general Castaño, con un ejército pues bastante peor o bastante peor organizado que el ejército francés, consigue esa victoria en septiembre de 1808, hasta el punto que los franceses ven peligrar su posición en Madrid y evacúan Madrid. El propio José Bonaparte tiene que salir de Madrid ante el riesgo de que llegue Castaños y en un momento dado pues les dé un susto y se vean ahí en la situación de tener que rendirse. Hay una segunda, ahí os he puesto también alguna otra foto que ha caído algún año en selectividad. Esa rendición, el general Dupont presentando sus respetos ante el general Castaños, que es el que le ha vencido en esa victoria en campo abierto. ¿Vale? Hay una segunda fase que va a durar todo el año 1809, todo el año 1810 y prácticamente hasta el final de 1811, en el que Napoleón reacciona a esa derrota y a esa huida que tiene que hacer de Madrid el ejército francés, y propiamente él en persona viene a España, ¿vale? Viene a España, entra por el norte, rápidamente va bajando, va descendiendo hacia Madrid y ocupa Madrid. De manera que, bueno, que rápidamente en enero de 1810 ya tiene todo hecho, ¿vale? En los años siguientes y se va a Francia a seguir atendiendo sus compromisos europeos, ¿vale? Aún así, los generales franceses se hacen con prácticamente todo el territorio, excepto Cádiz y Alicante, ¿vale? De manera que, bueno, que tienen controlado prácticamente todo el territorio español, excepto Cádiz y Alicante. Así, la Junta Suprema Central, que es el órgano de gobierno alternativo, el órgano que se había generado de manera alternativa al control francés, tiene que trasladarse de Madrid a Aranjuez, de Aranjuez a Sevilla y de Sevilla a Cádiz, porque se ve rodeada por los franceses. En esta parte de la guerra los franceses son los que están ganando. Hay que tener en cuenta que el éxito es verdad, ocupan todo menos Cádiz y Alicante, pero en todo momento los franceses sufren la presión de la guerra de guerrillas por parte de los españoles. ¿Vale? Los españoles están atacando en un sitio, escondiéndose, atacando en otro sitio, escondiéndose, ¿vale? Estos jefes que hacen esa guerra de guerrillas no pertenecen al ejército regular, en muchos casos son civiles, y se hacen famosos. Insistimos en la idea de que es una guerra de nación, una guerra del pueblo, no una guerra del Estado. Tan famosos como puede ser Juan Martín el Empecinado, Espocimina, Díaz Porlier o el propio Jerónimo Merino, que era un cura, ¿vale? Napoleón se ve obligado a mantener durante toda la guerra en torno a 300.000 unidades de su ejército. Esas 300.000 unidades de su ejército aún así no le dan el control de España. Sobre el papel sí, pero nunca deja de sufrir esos ataques. Si Napoleón hubiera podido conquistar España del todo y hubiera podido retirar esas tropas y haberlas dedicado al frente oriental, pues quizá otro gallo hubiera cantado, pero ese desgaste que se le produce tanto con la invasión en Rusia como por otro lado el intento de defensa de España va a ser lo que al final a Napoleón le va a llevar a la ruina. Y hay una tercera fase que ya son los años 1812-1813, en los cuales Napoleón se ve más acorralado, el desgaste de la batalla de Rusia, sumando la alianza que hace la Junta Suprema Central con Portugal y con Inglaterra, pues esta alianza triple, que serían los españoles más el general Wellington por parte de Inglaterra y las tropas portuguesas, hacen que poco a poco Napoleón vaya perdiendo, se vaya replegando tanto en el este, pero sobre todo lo que nos interesa a nosotros, en el oeste, de manera que llega un momento que empieza a encadenar derrotas, Arapiles, Vitoria, San Marcial, y finalmente Napoleón se ve obligado a abandonar, bueno, las tropas napoleónicas se ven obligadas a abandonar España. En diciembre de 1813, Napoleón firma el Tratado de Valensay con Fernando VII, según el cual él abandonaba España y liberaba a Fernando siempre y
cuando no se persiguiera a los afrancesados, que eran aquellos españoles que habían apoyado a José Bonaparte durante estos años, y desde luego esa coalición portuguesa, inglesa y española no cruzara los Pirineos para perseguir a las tropas napoleónicas en suelo francés. Así acaba la guerra, ¿vale? Pero es que mientras está ocurriendo la guerra, también está habiendo una revolución liberal. Si tú eras español y estabas viviendo esta guerra, tú tenías dos opciones, o tres opciones. La primera de las opciones era echarte a la guerra, la segunda de las opciones era apoyar a José Bonaparte y convertirte en un afrancesado, se les llamaba así, que serían los españoles que dan por buenos los avances que trae José Bonaparte, porque José Bonaparte trae los avances franceses a España, pero son avances impuestos. Esos españoles que aceptan esos avances, aunque sean impuestos, van a ser los colaboracionistas y van a ser los llamados afrancesados, ¿vale? O la tercera opción que vas a tener va a ser intentar colaborar con ese ejército en política. Esos van a ser los que van a hacer las juntas locales, luego las juntas provinciales y luego la Junta Suprema Central, ¿vale? Napoleón convoca a una asamblea de notables para controlar el ejército, el territorio español. Son llamados 150 notables españoles y solo 65 responden al llamamiento. Como veis, la gente no está muy a favor de que José I sea coronado rey español. Pero bueno, sí que hay algunos que colaboran con él, ¿vale? Napoleón y José I redactan una carta otorgada, un estatuto que se llama el Estatuto de Bayona, y ese Estatuto de Bayona va a traer impuestos, eso sí, bastantes derechos que tienen que ver con la Revolución Francesa. La libertad de imprenta, la libertad de industria, la libertad de comercio, la igualdad fiscal, la supresión de las torturas, de la servidumbre feudal, de la Inquisición. Es cierto, sí, que no va a traer nada de soberanía nacional ni de separación de poderes. Pero en todas estas cuestiones que os he nombrado sí que va a traer muchos avances que salen de la Revolución. José I y el Estatuto de Bayona van a recibir el apoyo de muy poca gente, ¿vale? Y estos, como ya os he dicho, se les va a llamar afrancesados. Estos afrancesados, a final de la guerra, van a tener que sufrir la persecución y muchos de ellos el destierro, van a ir a Francia huyendo. Normalmente los afrancesados era gente culta, de un nivel económico e intelectual alto, y que ya os digo que aceptaban esos cambios porque eran buenos objetivamente, aunque fueran cambios obligados, ¿vale? Por otro lado, esos españoles que no están en la guerra o esos españoles que van a colaborar con la guerra contra Napoleón en la política se van a organizar de esta manera, ¿vale? Cada una de las ciudades que se ha levantado en armas va a formar una junta local. En esa junta local, las personas más importantes van a controlar esa ciudad y van a colaborar para el gobierno de la ciudad, ¿vale? A raíz de que hay varias ciudades que empiezan a triunfar, se plantea la necesidad de que esas ciudades se conecten. Se conectan por medio de una junta provincial. De los mejores de cada junta local se va a crear una junta provincial. Y luego ya en septiembre, veis que todo esto es bastante rápido, y luego ya en el mismo mes de septiembre de 1808, de los mejores de las juntas provinciales, o de los más famosos, o de los más importantes de las juntas provinciales, se va a crear una Junta Suprema Central, que va a ser un gobierno a la contra del gobierno de José I, que va a asumir el poder automáticamente, sin nombramiento real, y desde luego sin que realmente haya unas elecciones, pero ellos asumen el poder, ¿vale? Por una delegación de alguna manera espontánea. Ellos asuman el poder puesto que el pueblo les ha dado el poder, ¿vale? ¿Qué van a hacer? Intentar gobernar la parte no ocupada del país, buscar aliados en el extranjero y avanzar con la guerra, ¿vale? La Junta Suprema Central en un principio va a ser presidida por Floridablanca y se va a establecer en Aranjuez, como os he dicho. Y según vaya avanzando la guerra, como también os he dicho, se va a tener que trasladar primero a Sevilla y después a Cádiz. Hasta el punto de que en Cádiz están prácticamente arrinconados. Ese es el motivo por el que se hace la Constitución de Cádiz, que yo creo que a todos nos suena. Y se hace en Cádiz. Esta Junta Suprema Central, en 1810, cuando las cosas están yéndoles peor, se tiene que autodisolver, se crea una regencia y se elabora o se convocan unas elecciones en Cádiz a Cortes Constituyentes.
La mayoría de los diputados fueron elegidos por las juntas provinciales, ya que, como podéis imaginar, había una guerra y no se podía organizar unas elecciones libres, ¿vale? Entonces, bueno, pues se convocan esas elecciones, no hay partidos políticos, pero sí hay gente que se presenta, ¿vale? No hablamos de partidos políticos todavía, hablamos de tendencias ideológicas, qué es lo que pensaba la gente que había salido elegida, ¿vale? No son partidos políticos, insisto. De entre los que han sido elegidos, hay unos cuantos, bastantes, que son absolutistas, que lo que quieren es restituir a Fernando VII como rey absoluto con antiguo régimen, ¿vale? Ellos no son mayoría en las Cortes, pero sí son la mayoría en el pueblo español. Pero claro, como no ha podido votar todo el mundo, eso ni se plantea todavía, son minoría en las Cortes, aunque sean mayoría en la calle, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, hay un término intermedio que serían los jovellanistas, que apoyan a Gaspar Melchor de Jovellanos, ¿vale? Que están en contra de Napoleón, que no aceptan Bayona, ¿vale? Pero que pretenden conseguir un equilibrio entre el modelo liberal total y el modelo absolutista. Sería una especie de continuación del modelo británico, en el cual haya una independencia del Poder Judicial y una intervención de las Cortes en el gobierno y en la labor legislativa, una especie de soberanía compartida. Y en el tercer lado estarían los liberales. Los liberales son pues esa burguesía media, esos intelectuales, esa gente que ha leído y que se ha imbuido de todas las influencias de la revolución, ¿vale? Y que quieren hacer una monarquía liberal, una monarquía constitucional, que el rey sea rey porque lo dice la Constitución y no porque lo dice Dios, ¿vale? Por supuesto, con una división de poderes, con un reconocimiento de derechos, y bueno, pues hasta cierto punto con una soberanía nacional, no con una soberanía venida de Dios como en el antiguo régimen. Las Cortes tuvieron una doble tarea. Por un lado tenían que hacer una constitución. Ya os digo que tanto los liberales como los jovellanistas eran mayoría y van a tirar y van a intentar que se haga una constitución. Pero también las Cortes van a escribir una serie de leyes que hacen falta. No olvidemos que las Cortes de algún modo, y la Junta Suprema Central, las Cortes y de algún modo la Junta Suprema Central, o bueno, una vez disuelta, las Cortes serían un poco el gobierno, ¿vale? El gobierno de la España liberada, llamémoslo así, ¿no? Aquí os he puesto algunos textos que han caído algún año, las abdicaciones de Bayona, ¿vale? Bueno, pues este es un discurso que da en general Dupont como reacción al levantamiento que se produce en Madrid. Otro discurso también dado en el Real Palacio de Alcázar de Sevilla. Este es en contrario a favor de la revolución. Vale. El decreto primero de las Cortes de Cádiz del 24 de septiembre de 1810. El bando de los alcaldes de Móstoles, en el cual se exhorta desde Móstoles a que el resto de los pueblos se unan al levantamiento que se ha producido en Madrid, que también cayó en la EBAU, como estáis viendo. La explicación de Carlos IV a la entrada del ejército francés en España, bueno, bastante difícil de justificar. Veis que está hecho el 16 de marzo de 1808. El 19 de marzo se va a producir el motín de Aranjuez. Está a 3 días el pobre de dejar de ser rey y todavía no se ha enterado de que su hijo le quiere hacer un golpe de estado y que las tropas napoleónicas no están de paso, sino que están ocupando Madrid. No se está enterando el pobre Carlos.